Bienvenido nuevamente, esta es la clase de diagnóstico por imágenes en cardiología. Habiendo visto ya la primera clase enfocada en lo que es la patología torácica, en esta oportunidad vamos a abordar los temas relacionados con la evaluación imagenológica en la patología cardíaca. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los países occidentales. El avance tecnológico con respecto a los métodos imagenológicos ha permitido un mejor abordaje de las principales patologías cardíacas, tanto congénitas como adquiridas, como así también nos permite un mejor seguimiento durante y después del tratamiento de las mismas. Vamos a iniciar la clase con un breve repaso anatómico. Como ustedes bien saben, el corazón se compone de 4 cámaras principales, en el cual tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, desde donde sale el tronco de la arteria pulmonar, que luego se divide en sus dos principales ramas, el ventrículo izquierdo, en comunicación con la aurícula izquierda, y desde donde nace el callado aórtico. Recordemos además que las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. A la aurícula derecha llegan la vena cava superior y vena cava inferior. Debemos recordar que la irrigación del músculo miocárdico está principalmente determinado por lo que es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda y la rama circunfleja. Estas estructuras también pueden ser evaluadas por medio de métodos imagenológicos, los cuales vamos a ver más adelante. Al igual que el pulmón, el corazón se encuentra rodeado por una serosa, que es el pericardio, el cual delimita también una cavidad virtual y le permite al corazón su movilidad. Se compone de una capa visceral y otra parietal y contiene alrededor de 20 a 25 mililitros de líquido. Esta cavidad se puede hacer real cuando incrementa sustancialmente el volumen, ya sea por un proceso inflamatorio o un infiltrado de tipo neoplásico. El pericardio puede presentar reflexiones que se conocen como senos y recesos. Este es un esquema donde al menos se señalan los más importantes, que son el seno pericárdico transverso y el seno pericárdico oblicuo. Estas estructuras no deben confundirse con imágenes ganglionares ni tampoco procesos quísticos que pueden localizarse a este nivel. Pasamos a la composición de la pared de la aorta. Recuerden que está compuesta por 3 túnicas: la túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. La túnica media es la que está compuesta principalmente por tejido muscular liso. En una aproximación con respecto a la composición más detallada de la pared de la aorta, tenemos que se compone del endotelio, el subendotelio, la lámina elástica interna, la capa muscular, la lámina elástica externa y la túnica externa o adventicia. Suelen afectarse en la disección por ruptura o úlcera de la pared, habitualmente la túnica media, donde sería el sitio donde la sangre penetra a nivel de la pared de la aorta y empieza a disecar estas capas. Ahora pasamos a hablar de los principales métodos imagenológicos con los cuales contamos para el abordaje en el paciente con patología de origen cardiológica. Comenzando por la radiografía simple de tórax. Como vimos en la clase de patología torácica, este suele ser el primer método diagnóstico utilizado en aquel paciente que viene con patología tanto torácica como de origen cardiológico. Suele ser el primer método. En cuanto a la ecocardiografía, es otro método imagenológico, pero que
suele ser área de los cardiólogos. Ellos se entrenan para poder abordar a los pacientes desde su conocimiento, complementándolo con este método imagenológico. Luego viene la tomografía, que es un área por ahí compartida con los cardiólogos. Habitualmente tanto imagenólogos como cardiólogos se encargan de la parte tomográfica en la evaluación de la patología cardíaca, que lo vamos a desarrollar más adelante, al igual que la resonancia, que es un método más complejo como vimos, también suele ser compartido con los cardiólogos. Obviamente esto es teniendo en cuenta lo que uno busca en la patología a nivel cardíaco. Puede ser mérito del cardiólogo, que ve la parte más funcional en cuanto a los flujos, a la diferencia de presiones entre las cámaras, que puede ser evaluado por medio de resonancia magnética. Y la angiocardiografía suele ser un método invasivo que lo manejan más bien los médicos o cirujanos, lo que se dedican a cardiovascular, y entonces este método se realiza en el quirófano. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero vale la pena volver a repasarlo brevemente. En cuanto a las referencias que vamos a tener del contorno del mediastino, que nos habla de principalmente el corazón. Recuerden, el contorno derecho está compuesto principalmente por lo que es la vena cava superior, la aurícula derecha, y el contorno izquierdo, la prominencia del botón aórtico, lo que sería el botón de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. En la incidencia de perfil tenemos la vena cava inferior marcada en verde, el contorno posterior, principalmente la aurícula izquierda, el callado aórtico marcado con rojo, la sombra de la tráquea señalado con celeste y el ventrículo derecho en contacto con el esternón marcado con violeta. Uno de los criterios que vamos a tener para evaluar si los límites del corazón dentro del mediastino son normales es el índice cardiotorácico. Es el diámetro dividido por el diámetro torácico máximo, o sea, el diámetro del corazón con respecto al diámetro máximo de la caja torácica. Este índice en un paciente normal debería dar un valor por debajo de 0,5. Entonces, uno de los criterios que vamos a tener en una radiografía de tórax para evaluar las dimensiones cardíacas son el índice cardiotorácico. Este caso es un paciente con insuficiencia cardíaca y con una cardiomegalia, donde podemos observar el diámetro máximo del contorno del corazón con respecto al diámetro máximo de la caja torácica, que nos da un valor por sobre 0,59. Estamos ante un paciente con una cardiomegalia. Otra de las estructuras de la cual podemos obtener información a través de la radiografía de tórax es la aorta. Vamos a poder identificar lo que es la sombra aórtica. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos el botón aórtico, y si miran con detalle hay una línea que delimita el contorno izquierdo de la aorta descendente. Para que quede más claro, les muestro un esquema de dónde estaría proyectado la aorta descendente y la superposición que tiene con la aorta ascendente. Estos dos segmentos suelen estar en un mismo plano, o sea, en un plano sagital, y por ende en la radiografía de tórax suelen estar superpuestas y generar una imagen de superposición. En este caso tenemos un paciente añoso donde la aorta comienza a adquirir una disposición coronal a medida de que uno va envejeciendo y la columna empieza a acentuar su cifosis. Esta aorta puede ir desenrollándose, como nosotros conocemos como aorta desenrollada, y entonces puede uno observar con mayor detalle el segmento ascendente y el segmento descendente que se localiza aún más lateral al contorno izquierdo del corazón. Esta es una aorta desenrollada. Lo que debemos saber interpretar en la radiografía de tórax es el patrón vascular normal.
Habitualmente en los campos pulmonares la distribución del componente arterial en los ápices es medial con respecto al componente venoso y el componente arterial de las bases es lateral con respecto al componente venoso. Esto en regla general. Lo que es característico de la vascularización en el parénquima pulmonar es su divergencia desde los cilios hacia la periferia con la división de sus ramas en ángulo agudo. Habitualmente el diámetro de los vasos a nivel de las bases es más prominente con respecto a los vértices. Por eso en la interpretación de la placa podemos ver cómo los vasos a nivel de las bases se encuentran más marcados con su típico patrón vascular divergente desde los cilios, que son con ángulos agudos la división de sus diferentes ramas. Esta distribución habitual se puede ver alterada cuando hay una redistribución del flujo. En el caso de una insuficiencia cardíaca, podemos ver que se empiezan a dilatar los vasos de los vértices y generar mayor expresión del patrón vascular a nivel de los campos pulmonares superiores. Para fijar este concepto, acá tenemos la magnificación de la placa anterior, donde podemos ver el hemitórax derecho con el patrón vascular habitual y dos recortes magnificados donde constatamos la prominencia de los vasos a nivel de la base y lo delgados que son los mismos en los ápices. Entonces la representación esquemática en los cuales uno debe tener en cuenta a la hora de valorar el patrón vascular normal. Con respecto a las válvulas cardíacas, sepan que la RX de tórax no es el método para estudiar estas estructuras, pero en ciertas ocasiones cuando las mismas se encuentran calcificadas se pueden insinuar en la radiografía y uno puede inferir cuál es la válvula que se encuentra comprometida según la proyección. En líneas generales, cuando observamos una imagen calcificada de localización inferior y lateral derecha, pensamos que se trata de la válvula tricúspide. En una localización lateral izquierda, la válvula mitral. En un sector superior, lo que sería la válvula de la arteria pulmonar. Y en una localización central respecto a las otras, la válvula aórtica. Antes de pasar a uno de los principales métodos que se utiliza en la valoración del corazón, debemos tener presente los principales ejes con los cuales se evalúa las cámaras cardíacas. Podemos decir que el corazón se compone de un eje corto, como se muestra en la imagen B, donde vamos a poder ver el diámetro menor del corazón, teniendo en cuenta todas sus dimensiones, un eje largo o longitudinal y un corte de 4 cámaras, como vemos acá. Este corte nos permite ver en la mayoría de los casos ambas cámaras, tanto derecha como izquierda, con el componente valvular. Pasamos a observar un poco de lo que es la imagen obtenida en ecocardiografía. Sepan que es el método que habitualmente usan los cardiólogos, no es tanto el área de los imagenólogos. En este caso podemos observar en la imagen de la izquierda una obtención de la actividad cardíaca sin Doppler, donde no solamente tenemos información de la parte estructural, sino también dinámica. Podemos ver la funcionalidad y contractilidad de la pared del miocardio, sino que también observamos la funcionalidad que cumplen las diferentes válvulas. En el caso de la imagen de la derecha, tenemos no solamente la imagen en modo B, sino que también tenemos funcionalidad Doppler, donde uno puede ver por medio de color la dirección que lleva el flujo sanguíneo y uno así determinar diferentes características en el caso de velocidad y resistencia. A su vez, mucha de esta información se puede representar
con respecto a la contractilidad y determinar qué áreas del miocardio se encuentran con mayor actividad y otras con menor actividad. En cuanto a la tomografía, sepan que existe un estudio dirigido directamente a la valoración del corazón, el espesor del miocardio y lo que es el componente coronario. Es la cardiotomografía, que siempre lleva contraste endovenoso y debe realizarse en un equipo de 124 filas. ¿En qué consiste este estudio? Se adquieren las imágenes durante la diástole y para eso necesitamos un electrocardiograma que se localiza lateral al lado del tomógrafo, que va censando la actividad cardíaca y al momento de la diástole es cuando empieza a adquirir las imágenes. De esta manera obtenemos una imagen bien nítida donde no hay borrosidad cinética y podemos observar el espesor del miocardio y lo bien representado que están las coronarias. Esto nos permite, por un lado, no solamente desplegar bien y ver la permeabilidad, las posibles estenosis o la calcificación, el grado de calcificación en el caso del score de calcio, y también podemos hacer reconstrucciones tridimensionales que nos sirven para la planificación no solamente de la colocación de stent, sino también en caso de bypass coronarios. Obtenido las imágenes en 3D, lo que nos permite el software del tomógrafo o las estaciones de trabajo, podemos sustraer el componente muscular y poder hacer todas estas representaciones tridimensionales que nos brindan información sobre todo en la planificación quirúrgica. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sepan que en cuanto a resonancia magnética existen secuencias específicas para estudiar el corazón. En este caso tenemos la secuencia de sangre negra, que nos va a dar información anatómica del corazón. Lo que aprovecha la resonancia en este caso es la ausencia de señal que genera la sangre en movimiento. Entonces la sangre se ve hipointensa, todo líquido que se encuentra en movimiento se manifiesta como hipointenso. Esta es una secuencia T2, como vemos el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. En la imagen de la derecha, primero les cuento que la imagen de la izquierda es un corte a 4 cámaras, bien inferior, y en el caso de la imagen de la derecha es un corte en el eje largo del corazón a 2 cámaras, donde vemos la comunicación del ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda y el espesor del miocardio. La resonancia lo que nos brinda, a diferencia de la tomografía, que a veces sin necesidad del uso de contraste endovenoso, podemos obtener bastante contraste entre las diferentes estructuras debido al componente de agua que emite señal y entonces uno puede diferenciar lo que son los diferentes tejidos, el contraste intrínseco que tienen los diferentes tejidos. Otras de las secuencias que sepan tener en cuenta es la secuencia cine, donde en este caso utilizamos el movimiento de la sangre y obtenemos imágenes que nos permiten ver la parte funcional del corazón y el miocardio. En este caso tenemos un corte de 4 cámaras donde podemos ver no solamente el ventrículo izquierdo que tiene el espesor un poquito más aumentado en cuanto al miocardio respecto al ventrículo derecho, y podemos ver el sentido del flujo de la sangre y la función de las válvulas. Entonces la secuencia cine no solamente nos permite obtener una información funcional y estructural, sino que también podemos valorar, por un lado, el grado de estenosis en caso de patologías o la interferencia o la resistencia en el flujo. Si bien les dije que la resonancia nos puede brindar información dado el contraste intrínseco de los tejidos, se puede llegar a utilizar gadolinio en ciertas ocasiones. Este suele difundir de forma rápida al espacio intersticial, pero no al intracelular. En el caso del IAM puede haber alta concentración de gadolinio debido a la pérdida de la integridad de la membrana, como en el caso del IAM crónico o el IAM agudo, o en cualquier patología que represente fibrosis infiltrativa por la presencia de tejido fibrótico, que es menos compacto que el miocardio. Este suele tener un lavado
de contraste más lento en las zonas de necrosis con respecto a las zonas sanas del miocardio. Se usan consecuencias T1, el pulso a 180 grados. Esto es algún parámetro más que nada técnico que nos permite suprimir el tejido sano con respecto al área de mayor realce. Como vemos acá, tenemos el miocardio en esta secuencia donde la falta de señal del miocardio es por la supresión que les había comentado y las áreas más hiperintensas corresponden al realce tardío. Por un lado podría ser, en este caso es un paciente que tiene áreas no solamente agudas, sino también áreas de fibrosis donde tenemos disminución del espesor del miocardio, como vemos acá y acá. Otro de los métodos de imágenes que suele ser en este caso invasivo es la angiografía, que se suele realizar en la sala de hemodinamia, donde por medio de radioscopía y sustracción digital podemos tener la representación en el momento de la permeabilidad de las diferentes arterias coronarias. Esto es en el caso de los pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio o aquellos que se les puede realizar en el momento también no solamente el diagnóstico, sino que también puede ser terapéutico, porque en el mismo procedimiento uno puede determinar colocar un stent, por ejemplo. Ahora veremos la cardiopatía isquémica y el rol que cumplen las imágenes en esta patología. Debemos recordar la fisiopatología en lo que son los procesos isquémicos y el infarto de miocardio, donde hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Lo habitual es un aporte deficiente. Debemos recordar que el síntoma cardinal es el ANGOR y debe diferenciarse de otras entidades que pueden manifestarse con dolor precordial y donde el electrocardiograma juega un rol importante. Recordemos que en el caso del infarto de miocardio se interrumpe totalmente el aporte de sangre con posterior necrosis de las células del miocardio. Entre las complicaciones podemos mencionar lo que es la ruptura papilar, alteraciones de la sístole por falla en cuanto a la contractilidad con posterior edema agudo del pulmón. Entre las causas de cardiopatía isquémica, la más importante es la coronopatía por aterosclerosis. Debemos recordar que en el caso de la aterosclerosis existe una proliferación fibrocelular con acumulación de lípidos a nivel de la íntima, con la posterior formación de placas de ateromas. Otra de las causas de cardiopatía isquémica pueden ser aquellas patologías como las valvulopatías, las miocardiopatías y las cardiopatías congénitas. Volviendo a lo que les dije anteriormente en cuanto a la placa de ateroma, se trata de proliferación fibrocelular en lo que es la capa íntima con posterior depósito de lípidos. El flujo coronario suele verse cuando hay una oclusión mayor al 50% de su luz. El aporte final de las coronarias depende de la presión a nivel sanguíneo en estas estructuras, el tamaño de la luz y el contenido de oxígeno en sangre. Y que también puede verse afectado en cuanto a la demanda del miocardio, en el caso si el paciente tiene una actividad cardíaca elevada, y en cuanto al metabolismo celular. Cuanto mayor es el compromiso isquémico, es lo que se refleja con la elevación de las enzimas cardíacas como la CPK y la mioglobina. Sumado al electrocardiograma, que suele ser patológico, y a la elevación de las enzimas cardíacas, se suele pedir una radiografía de tórax en aquellos pacientes que ingresan a la guardia con dolor precordial, donde podemos obtener alguna información indirecta en cuanto a las características cardíacas que pueden estar o no afectadas ante un proceso isquémico. En el caso de esta radiografía podemos ver el aumento de las dimensiones cardíacas, que si nosotros comparamos con una placa previa, si disponemos de una placa previa del paciente por un control o por algún estudio de rutina,
si vemos el aumento considerable de lo que es el tamaño cardíaco, podemos pensar en el caso de un infarto de miocardio extenso que esté generando falla en la contractilidad con posterior insuficiencia cardíaca y dilatación. Entonces, si nosotros tenemos una placa anterior en el cual vemos un corazón de un tamaño normal y en las posteriores o al momento de los síntomas se encuentra aumentado de tamaño, podríamos inferir que hay cierta pérdida de la contractilidad cardíaca con el aumento de sus dimensiones. Obviamente que uno también tendría que inferir si no hay un derrame pericárdico que esté generando el aumento de tamaño. Pero sepan que bueno, la radiografía podría aportarnos información en cuanto a las características de las dimensiones del corazón. Como ustedes bien saben, en la mayoría de aquellos pacientes donde se diagnostica oclusión de rama, estos son llevados directamente a hemodinamia en los lugares que disponen de un servicio de hemodinamia, donde además de diagnóstico se puede hacer tratamiento. Y en otros casos el paciente es tratado con fármacos, tanto vasodilatadores como trombolíticos, pero en los casos donde se puede estabilizar al paciente, se puede pedir diferido la valoración por angiotomografía, una angiotomografía cardíaca para posterior programación, digamos, de colocación de stent o bypass coronario. Caso de las imágenes que vemos acá, tenemos la reconstrucción 3D, donde tenemos la referencia anatómica cardíaca y de las principales ramas coronarias. En la imagen del medio podemos observar cómo están representadas las placas de ateroma en todo lo que es la extensión de la coronaria. Luego, por una reconstrucción, podemos desplegar lo que es el vaso y poder evaluar la permeabilidad, como así también el compromiso por las placas de ateromas calcificados. En cuanto a la radiografía y yendo unos pasos más adelante, en caso de las complicaciones posterior al proceso isquémico o al infarto del miocardio, podemos encontrarnos con estos hallazgos donde vemos un paciente que se le realizó una radiografía frente y perfil, donde vemos una área radiopaca redondeada que genera signo de la silueta positivo. Confirmamos la altura de la lesión, que estaría en contacto con el corazón en lo que es la base izquierda, en la altura de la língula aproximadamente. No solamente eso, sino que también tenemos aumento de tamaño de lo que es el botón aórtico. En el caso de este paciente tiene una aneurisma del ventrículo, un aneurisma ventricular como secuela a un foco isquémico del miocardio. Esta es la tomografía, la angiotomografía del paciente del caso anterior. En esta tomografía podemos ver que este paciente no solamente tiene la patología en un corte más inferior, sino que también tiene una variante anatómica que es la arteria subclavia aberrante derecha, que debería, habitualmente la subclavia derecha debería nacer del tronco arterial brachiocefálico, en este caso nace desde el sector posterior del callado aórtico. Y acá nos paramos en lo que es la patología que vimos en la radiografía, la dilatación aneurismática con presencia de un trombo mural. El contraste habitualmente llega a la cavidad cardíaca, pero debido a la presencia de un trombo mural no pasa al aneurisma. Esto es algo ya crónico, paciente que quedó con esa secuela. Bien, acá les muestro los cortes en los hallazgos que vimos en el estudio anterior, donde tenemos la arteria subclavia aberrante, arteria subclavia derecha aberrante. Esta habitualmente nace de un tronco común con la carótida primitiva derecha, pero en este caso la carótida primitiva derecha está independiente, al igual que la carótida primitiva izquierda. Esta prominencia que se ve es un corte parcial de lo que sería la subclavia izquierda. En este caso la arteria subclavia derecha nace en el sector posterior de lo que sería el callado aórtico. Y en cuanto al componente venoso, siempre recuerden que tiene una disposición más anterior con respecto a lo arterial,
tenemos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el tronco venoso brachiocefálico derecho. En cuanto a la imagen de la derecha, tenemos la dilatación aneurismática de la pared ventricular debido a un proceso isquémico previo, un infarto del miocardio, donde primero se genera fibrosis con adelgazamiento de la pared y en este caso tiene además un trombo mural. Tengan en cuenta que debido a que el contraste llega a las cámaras cardíacas pero no ingresa a este sector, entonces eso nos da el indicio de que es un trombo mural. Les voy a mostrar este caso de un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en la cara lateral alta, expresado en el electrocardiograma. A este paciente se lo llevó a hemodinamia, se le realizó una angioplastía con la colocación de un stent y le quedó una lesión residual severa en lo que sería el puente venoso de la coronaria derecha. Luego se le programa una angioplastía 20 días posteriores al infarto, la cual resultó exitosa. Luego de esta colocación o esta angioplastía, el paciente presentó desaturación de 87%, respirando aire ambiente, sin presentar nuevo sintomatología de angina de pecho. Entonces vemos en la radiografía del extremo de la izquierda, donde tenemos una opacificación o un área radioopaca en lo que sería la base izquierda, con signo de la silueta positivo. Vemos que se borró todo lo que es el contorno del corazón del lado izquierdo, el contorno del mediastino del lado izquierdo. Y a este paciente se le realizó una ecocardiografía. Lo que les quiero mostrar en lo que es la ecocardiografía, por ejemplo, tenemos esta imagen donde podemos observar la pérdida de la motilidad cardíaca del miocardio, como vemos, como les señalo con el puntero, lo que sería la parte del sector entre ambos ventrículos, el septo interventricular, se encuentra conservado. Las válvulas del lado hacia el septo se encuentra también con movilidad conservada, salvo, como les decía, la zona extensa debido a la lesión secular. Luego tenemos en un corte del eje corto cardíaco a la altura de lo que son las válvulas y podemos observar lo mismo. Las valvas que están hacia el septo se encuentran de movilidad conservada y en el caso del lado de la más lateral externo se observa la válvula, una de las valvas, con menor motilidad. A su vez se identifica una imagen, ¿sí?, en contacto sacular a este nivel, si lo pueden observar, una imagen anecoica, o sea que en su interior tiene líquido, que luego con la ayuda del Doppler podemos observar. En el caso a este nivel podemos ver cómo parte del flujo sanguíneo se mete hacia esa estructura sacular, anecoica, líquida. Y en la última imagen tenemos el mismo corte, un eje corto, un corte a nivel del eje corto del corazón, donde podemos observar de vuelta el pasaje de flujo a esa estructura. Este es un paciente que manifestó como complicación un aneurisma también de lo que sería un aneurisma ventricular, sumado a un proceso neumónico en lo que sería la base izquierda. Ya tenemos una cardioresonancia del mismo paciente donde podemos observar dicha dilatación aneurismática con mayor detalle, que fue complicación del área de necrosis o isquemia, que en un proceso dinámico podemos ver también la disminución de la motilidad de una de las valvas, de la válvula. Ahí lo podemos apreciar de nuevo.
A su vez, hicimos reconstrucciones angiográficas donde podemos ver en la imagen del medio. Tomando la movilidad de la sangre podemos hacer estas reconstrucciones 3D y podemos observar nuevamente la dilatación aneurismática. Luego, haciendo un corte en lo que sería el eje corto del corazón, podemos nuevamente observar la dilatación aneurismática a nivel del ventrículo izquierdo. En los casos así como estos, de lo que fue o lo que puede ser una oclusión de rama, la angiografía, como les dije, es uno de los métodos tanto diagnósticos como terapéuticos, porque en el mismo procedimiento se pueden colocar stent. Acá les quiero mostrar cómo de forma selectiva se va pintando cada una de las coronarias, cada una de sus ramas, y se pueden ver, por ejemplo, en el caso de la imagen de arriba, vemos ahí el área de estrechez de la luz vascular, en este caso también, en el medio. Son en diferentes cortes, obviamente esto es siempre un estudio dinámico. Pasamos a la insuficiencia cardíaca y el valor que tienen las imágenes en el caso de un paciente con esta patología. En cuanto a la definición de insuficiencia cardíaca, hablamos de la anomalía de la función cardíaca con incapacidad para bombear sangre. Las causas de insuficiencia cardíaca, o más bien de fallo ventricular izquierdo, son múltiples. Este es un esquema donde trato de reflejar las principales causas de insuficiencia cardíaca, que puede ser afección a nivel de la contractilidad, donde tenemos las enfermedades más relevantes como son la enfermedad coronaria, la miocarditis, la cardiomiopatía, enfermedades metabólicas y algunas drogas. En cuanto a la sobrecarga de volumen debido a la insuficiencia aórtica, insuficiencia de la válvula mitral o enfermedad cardíaca congénita. En cuanto a sobrecarga de presión, tenemos la hipertensión arterial, estenosis aórtica, hipertrofia septal asimétrica, enfermedades cardíacas congénitas también. En cuanto a flujo restringido, tenemos taponamiento, pericarditis constrictiva, cardiomiopatía constrictiva. Haciendo un repaso en cuanto a la fisiopatología y cómo se va desenvolviendo la insuficiencia cardíaca. En lo que es el esquema, hablamos un poco de la obstrucción mecánica en cuanto a la estenosis mitral, mixoma atrial, tromboatrial, enfermedad cardíaca congénita o por la sobrecarga de líquido. También puede pasar que el paciente, en caso iatrogénico, tener una sobrecarga hídrica por vía endovenosa o enfermedades que manejen alto volumen como la anemia, la tirotoxicosis, el embarazo, la deficiencia de vitaminas, fístulas arteriovenosas o el Payet. Esto van a generar el aumento de la presión en la aurícula izquierda, lo cual va a llevar al fallo cardíaco congestivo izquierdo con el posterior fallo cardíaco congestivo derecho, de lo que sería la evolución y el aumento de la presión o alteración en cuanto al flujo retrógrado. Este es el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca. Podemos observar el aumento de las dimensiones cardíacas. Además, este paciente ya tiene un marcapasos. Como les había comentado anteriormente, la distribución vascular o el patrón vascular, habitualmente podemos observar los vasos que son más prominentes en las bases que a nivel apical. En este caso hay redistribución de flujo y por eso podemos ver que están más dilatadas las estructuras vasculares a nivel del ápice pulmonar. A su vez podemos identificar estas opacidades lineales casi horizontales que no respetan la divergencia de los vasos, o sea, no es continuidad de ningún vaso ni tampoco están en disposición en ángulo agudo. Es lo que se conoce como la línea B de Kerley. En una imagen magnificada de la derecha podemos observar estas líneas de disposición
casi horizontal y que contactan con la periferia y que no son divergentes, a diferencia del patrón vascular que les voy a representar acá. Acá tenemos un patrón vascular que, si lo vemos, tiene la divergencia de sus vasos. En cambio, estas líneas de Kerley no tienen continuidad con ningún patrón vascular. Entonces esto nos da un indicio de engrosamiento de septos interlobulillares asociado a lo que es un edema de pulmón. Otro paciente que está hospitalizado, donde podemos ver de manera difusa opacidades, ¿sí?, algodonosas, distribuidas de forma bilateral en alas de mariposa, algunas con tendencia a la conformación de broncograma aéreo por este lado, y las flechas lo que señalan justamente son las líneas que, según la localización, se clasifican en B de Kerley, donde son aquellas líneas que se localizan habitualmente a predominio de las bases y la disposición que ya vimos anteriormente. En cuanto a las líneas A de Kerley, son las flechas blancas que habitualmente se localizan a nivel de los lóbulos superiores. Y en cuanto a las líneas C de Kerley, se dicen aquellas que tienen disposición más bien a nivel central y que pueden tener diferente disposición, pero que no respeta la trama vascular. Este es otro paciente con edema agudo de pulmón. En este caso la silueta cardíaca se encuentra normal, solamente que tenemos lo que es la opacificación difusa en ambos campos pulmonares, que tienen también líneas B de Kerley por un lado, como así también las líneas A de Kerley y algunas líneas que serían las líneas C de Kerley. En el caso de un edema agudo de pulmón, un paciente que posiblemente debido a que el corazón se encuentra normal, hay que ver si este paciente no está teniendo un taponamiento cardíaco por lo que sería una pericarditis, por ejemplo, donde habitualmente lo que se inflama es el pericardio, lo cual se llena de líquido e impide la contractilidad cardíaca, con la posterior aumento de la presión en las diferentes cámaras, como vimos, de forma retrógrada, y entonces genera aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, con la posterior acumulación de líquido intersticial. Otra de las causas de insuficiencia cardíaca es la hipertrofia miocárdica. Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos un paciente al que se le realizó una cardiotomografía con la posterior obtención de las imágenes, y donde vemos el aumento del espesor del miocardio a nivel del ventrículo izquierdo. La resonancia de otro paciente, donde tenemos también un eje largo a dos cámaras, donde podemos ver por un lado lo que es la aurícula izquierda con la válvula mitral y la llegada a lo que es el ventrículo izquierdo con la hipertrofia del miocardio, y acá tenemos la aorta con sus respectivas valvas. Este es un paciente en el cual podemos hacer semiología radiológica, y tenemos lo que es un par radiográfico de tórax frente y perfil, que lo que tenemos que ver y que nos llama la atención es, por un lado, el aumento de las dimensiones cardíacas, lo vemos acá. Luego también tenemos un botón aórtico prominente con una aorta desenrollada, porque vemos el contorno de la aorta desplazado hacia la izquierda. A su vez tenemos que está prominente un poco el hilio pulmonar izquierdo, que bueno, puede ser un poco por la disposición oblicua que tiene la realización de esta placa. Vemos que las apófisis espinosas están un poco, digamos, no están simétricas con respecto a lo que es la articulación acromioclavicular. Además, tenemos que en este caso, en la radiografía de perfil, vemos el aumento
de lo que es el contorno también cardíaco, con borramiento del espacio retroesternal debido a esta ocupación, posiblemente por la cardiomegalia más que nada, que a su vez impresiona presentar áreas de calcificación central. Por ejemplo, a este nivel vemos algunas áreas de calcificación que por la disposición que vemos acá podría ser calcificación de la válvula mitral. También a este nivel, en lo que es cerca del nacimiento del callo aórtico, hay otras áreas de calcificación, no sé si lo logran ver, pero podríamos decir, debido a la topografía que tiene, podría corresponder a lo que es las válvulas aórticas. Como no sé si logran ver a este nivel la insinuación de estas áreas cálcicas. Realizándole la tomografía a este paciente, logramos constatar el aumento global de las dimensiones cardíacas debido a una hipertrofia miocárdica con la valoración de las válvulas a nivel de la aorta, donde podemos ver la calcificación de las mismas. Como vemos acá, tenemos la calcificación valvular y tiene cierto aumento de diámetro la aorta, ¿sí?, en su sector ascendente, lo cual nos indica que posiblemente este paciente, además de tener un aumento de la presión sistémica o una hipertensión arterial, también puede tener alteraciones de lo que es el pasaje de la sangre desde el ventrículo a lo que sería a la circulación sistémica, reflejado por la hipertrofia del miocardio. Tenemos otro caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, con hipertrofia del miocardio a nivel del ventrículo izquierdo. También tiene una ecocardiografía donde podemos apreciar la restricción o la dificultad del pasaje de la sangre a través de la válvula aórtica. La sangre que llega desde la aurícula izquierda pasa por la válvula mitral, se manifiesta con el color rojo. Toda sangre que llega hacia el transductor, que sería este sector, se manifiesta con color rojo, y lo que se aleja del transductor se ve como azul. Esta sangre o este sector azul a su vez tiene otros colores entre amarillo y verde, que es debido a la dificultad que tiene la sangre al pasar por la válvula aórtica. Como podemos apreciar, las válvulas o las valvas de esta válvula se encuentran calcificadas debido a su mayor ecogenicidad y que tienen escasa movilidad. Esto refleja la dificultad a lo que sería una estenosis por insuficiencia valvular, quizás debido a la calcificación. Un poco el ejemplo anterior que vimos. Bueno, como les dije, la resonancia magnética nos puede brindar información tanto estructural como funcional. Este es un esquema donde les quiero mostrar cómo se planifica la adquisición de las imágenes a nivel de lo que es el componente de la válvula aórtica. En el caso de una insuficiencia aórtica hay múltiples lesiones que suelen afectar a las valvas, al anillo o a ambas estructuras. Y la causa más común es la dilatación de la raíz aórtica, seguida de la patología valvular reumática y por último las malformaciones congénitas. Podemos ver en esta siguiente imagen también la obtención de información por medio de la tomografía, que tenemos información más bien estructural y no funcional, como la resonancia y la ecocardiografía. Podemos obtener diámetros de lo que es el componente valvular, como así también, bueno, en caso de patología podemos identificar alteraciones estructurales. En este caso tenemos una cardiotomografía con reconstrucción. En caso de la imagen de la izquierda tenemos que este paciente a su vez tiene una malformación donde tenemos solamente dos valvas y que están parcialmente calcificadas. Entonces sería como una causal de la insuficiencia aórtica con la posterior insuficiencia cardíaca, como estamos viendo los causales de insuficiencia cardíaca. Y en la reconstrucción podemos ver la dilatación de lo que es la aorta ascendente y la calcificación de las valvas.
Entonces, la tomografía, en este caso, nos brinda información estructural que nos puede dar indicio de las causales o las complicaciones también de lo que es la insuficiencia cardíaca. Como vimos, una de las causales de insuficiencia aórtica es la presencia de una válvula aórtica bicúspide, donde la anatomía normal, como lo representa el recuadro superior, está compuesto por una valva que se comunica con el seno coronario derecho, es la valva coronaria derecha, y la valva que se comunica con el seno coronario izquierdo es la valva izquierda o del seno coronario izquierdo, y una valva que no se comunica con ningún seno, que está representado en azul. De las diferentes variantes, la más común es la que presenta un RAFE, que es un área que se puede visualizar donde se interpreta que fue el sitio de fusión entre la valva derecha y la izquierda. Esta es la más frecuente, representando el 60% de los casos. Acá tenemos el ejemplo de un paciente con válvula aórtica bicúspide en una cardioresonancia y una angioresonancia. No solamente tenemos los cortes cardiográficos de la resonancia, como vemos en las imágenes de la izquierda, donde tenemos los cortes a nivel de lo que sería el anillo valvular, y tenemos las válvulas bicúspides. Tenemos en un momento donde cierran las válvulas y en el otro lado en la apertura. Podemos identificar solamente dos valvas. Esto conlleva a la insuficiencia aórtica, reflejado por lo que es la dilatación de la aorta ascendente en la reconstrucción angiográfica de la resonancia. En cuanto a las radiografías, y siguiendo con las causales de insuficiencia cardíaca, como vimos, podemos encontrarnos con lo que es estenosis o calcificación o insuficiencia de las diferentes válvulas que comunican las cámaras cardíacas. En el caso de la imagen de la izquierda tenemos un paciente que presenta notable aumento del contorno mediastínico, dependiente de lo que es el corazón, donde podemos ver la prominencia que impresionaría ser la aurícula izquierda, la que está aumentada de tamaño debido a la disposición, donde no podemos apreciar en sí ninguna otra imagen agregada como para inferir, qué estructura es la que está afectada. En cambio, la imagen de la derecha podemos observar una imagen más radiopaca, de disposición circular, y que se proyectaría lateral izquierdo a la columna vertebral, y como habíamos visto en las posibles disposiciones valvulares en cuanto a la radiografía de tórax, sacamos o concluimos que esta estructura corresponde a la válvula mitral calcificada, la cual genera un aumento de las dimensiones cardíacas en posible relación a lo que sería una sobrecarga a nivel de la aurícula izquierda. Como vimos, otro de los causales de insuficiencia cardíaca podría ser la miocarditis, como vemos en esta imagen, una cardioresonancia con un realce tardío. Vemos un área de realce de lo que sería la cara endoluminal del miometrio, asociado a un foco inflamatorio. Siguiendo entre los causales de insuficiencia cardíaca, en este caso hablamos del derrame pericárdico, uno de los causales que podría representar un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva, por ejemplo, y generar la insuficiencia cardíaca. En el caso del derrame pericárdico, estamos hablando de un incremento de líquido a nivel de la cavidad pericárdica por sobre los 25 mililitros, y puede ser consecuencia de una gran variedad de enfermedades inflamatorias y no inflamatorias.
¿Cómo se puede manifestar en una radiografía de tórax? Si para tener en cuenta tenemos no solamente el ensanchamiento de lo que es el mediastino por una cardiomegalia con un índice cardiotorácico aumentado, hay que tener referencias de placas anteriores para ver si días previos el paciente presentaba una silueta cardíaca conservada que posteriormente o de forma aguda comenzó con el aumento de las dimensiones. Entonces eso nos tiene que hacer pensar que no solamente puede ser el aumento de las cavidades cardíacas, sino también puede ser un derrame pericárdico masivo. En el caso de la ecocardiografía podemos observar, en este caso en esta imagen, vemos que las dimensiones cardíacas están como disminuidas, pero presenta todo este derrame masivo alrededor, como vemos acá, toda esta área anecoica que rodea el corazón y el cual está generando efecto de masa que le impide la totalidad de la diástole. En el caso del ventrículo izquierdo vemos cómo está limitado por la gran cantidad de líquido alrededor, localizado en lo que es el pericardio. En una tomografía también podemos identificar el derrame pericárdico, como vemos en estos dos cortes tomográficos a diferente nivel, donde podemos ver toda esta área con densidad líquida que rodea al corazón, que sería el incremento de líquido en la cavidad pericárdica. El corazón moderadamente tiene unas dimensiones normales, pero que se encuentra rodeado por una cantidad de líquido moderada. No llega a ser un derrame pericárdico masivo, entonces en este caso no habría tanto cambio hemodinámico que afecte al paciente. Pero sepan que podemos ver e inclusive midiendo la densidad a nivel de líquido inferir qué tipo de derrame presenta el paciente. En cuanto a la resonancia magnética, como recuerdan, todo líquido en secuencias T2 se ven hiperintensos como vemos acá. Vemos todo el derrame pericárdico, que en este caso es un poquito más considerable con respecto al estudio anterior. Como les decía, podemos contar con herramientas que nos permiten determinar qué tipo de derrame pericárdico puede llegar a presentar el paciente. Como vemos en el caso de la tomografía de la izquierda, este paciente tiene un derrame pericárdico con una densidad promedio que va a los 40 unidades de Hanfield, lo cual nos sugiere que se trata de contenido hemático. Además, este paciente tiene neumopericardio asociado y algunas burbujas de aire en lo que serían las cavidades cardíacas. Tiene derrame pleural y algunos focos contusivos en lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, más que nada, este es un paciente que tiene un neumopericardio con sangrado posterior a un politrauma. En el caso de la resonancia, debido a los efectos paramagnéticos que tiene el hierro en la sangre, en el caso de un derrame pericárdico de contenido hemático, este se suele ver hiperintenso en las secuencias de susceptibilidad magnética. Pasamos al tromboembolismo pulmonar. Antes de continuar con esta parte, yo les quiero aclarar un par de conceptos que espero que los tengan presente de acá a cuando ya comiencen con sus actividades como médicos recibidos, sea que hagan clínica o hagan cualquier otra especialidad. Determinar el momento de la sospecha diagnóstica cuando un paciente empieza con desaturación y sospechamos que ese paciente puede estar cursando un tromboembolismo pulmonar, tener en cuenta la indicación del estudio ideal para el diagnóstico de esta afección. Podemos pedir una tomografía de tórax con contraste, que obviamente nosotros los médicos radiólogos y los técnicos que realizan el estudio interpretamos que simplemente usamos la adquisición de las imágenes con eyección de contraste endovenoso, pero que no está dirigido a valorar lo que sería la vasculatura pulmonar para así descartar el tromboembolismo pulmonar. Y también entonces existen otros pedidos adicionales que son los más indicados.
Si queremos valorar lo que es la aorta torácica, le pedimos una angiotomografía de tórax, especificando qué es lo que queremos ver, por ejemplo, sospecha de aneurisma aórtica, una disección. Todo eso tenemos que especificarlo al momento de pedir estudio, porque después tenemos un protocolo dirigido a lo que es el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, que sería el protocolo para TEP. ¿En qué consiste el protocolo para TEP? Usamos igualmente contraste endovenoso, pero lo que hacemos es, una vez que inyectamos el contraste, adquirir en un tiempo arterial temprano para poder visualizar totalmente opacificado con el contraste el tronco de la arteria pulmonar y sus diferentes ramas. Esto habitualmente se adquiere entre los 15 y 20 segundos luego de la inyección para poder obtener toda la sangre opacificada en lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Como vemos en la imagen de la filmina, tenemos 3 cortes tomográficos, donde las dos primeras son adquisiciones axiales y una reconstrucción, la imagen de la derecha, donde podemos ver totalmente opacificada la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas, con pequeños defectos de relleno. Si nosotros pidiéramos solamente un tórax con contraste endovenoso, esto no lo vamos a poder ver porque estarían pintados tanto el componente arterial como venoso, y habitualmente se hace en un tiempo a los 60 segundos al minuto, y entonces no es diagnóstico. Y siempre es importante que este paciente se realice un protocolo dirigido, un protocolo para TEP, con una buena vía, una vía 20, una boca de 20 o una vía central, con un buen caudal, que esos son parámetros técnicos que, bueno, que los manejan los técnicos y los médicos radiólogos. Entonces, siguiendo con los hallazgos, tenemos en este caso un defecto de relleno que ocluye casi la totalidad de la rama pulmonar derecha y parcialmente las ramas lobares de la izquierda. En un corte más inferior vemos que siguen los defectos de relleno localizados en la luz arterial. En este caso, en esta pequeña rama lobar está ocluida casi totalmente y en la rama de la izquierda está ocluida parcialmente. Haciendo la reconstrucción podemos ver que todos los defectos de rellenos se encuentran distribuidos en las principales ramas lobares de lo que es el lado derecho, y vemos como todo el defecto de relleno, lo cual nos da el diagnóstico de certeza de que esto es un tromboembolismo pulmonar. Más adelante vamos a hablar de cómo identificar un tromboembolismo pulmonar agudo de uno crónico. ¿Qué suele pasar en el caso que puede venir el paciente en el cual tenemos la sospecha diagnóstica de tromboembolismo pulmonar y quizás le hacemos la tomografía sin contraste endovenoso porque no tenemos aún definido si es o no un tromboembolismo pulmonar clínicamente hablando? Puede pasar que le pedimos la tomografía de tórax por presentar quizás disnea, desaturación o algún tipo de síntoma respiratorio y nos encontramos con esto. Tenemos el ejemplo de las dos tomografías, las dos primeras tomografías. En la primera, en los que nos llamó la atención que en la fase sin contraste podemos ver un área ligeramente hiperdensa, espontáneamente hiperdensa, lo cual no es habitual. Entonces esto a nosotros los radiólogos nos llama la atención y automáticamente le indicamos, si el paciente está bajo nuestra supervisión, directamente le decimos de que necesitamos sí o sí inyectarle contraste endovenoso para poder definir si esto se trata de un trombo, ¿sí? Un coágulo hiperagudo que debido al mayor contenido de sangre se ve espontáneamente hiperdenso. Generando una variación en la ventana de valoración de la tomografía podemos acentuar aún más esa área espontáneamente hiperdensa, que como lo confirmamos con el protocolo para TEP, podemos ver que se trataba de un trombo debido a un tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la radiografía de tórax, si bien uno puede llegar a tener indicios, tengan en cuenta que el diagnóstico definitivo nos va a dar la tomografía con contraste con protocolo para TEP. Podemos tener signos indirectos, obviamente en aquel paciente en el cual sospechamos un tromboembolismo pulmonar, ya sea porque tiene trombosis venosa profunda, diagnosticado por Doppler a nivel de los miembros inferiores, o aquel paciente que estuvo postrado mucho tiempo y el cual empezó con desaturación.
disnea y lo que sería alteraciones a nivel respiratorio. En el caso de la radiografía, lo que podemos llegar a ver, quizás recordemos un poco de la clase de patología torácica, donde podemos identificar opacidades consolidativas. En este caso la mayoría de los se debe a focos isquémicos por la trombosis, que suelen localizarse en la periferia y tener una disposición en cuña, con la base hacia la periferia, sea en contacto con el diafragma o en lo que es la pleura en contacto con la pared torácica. Esto se conoce como joroba de Hampton, que se trata del aumento de la densidad de forma de cono truncado y, como les decía, la base hacia la periferia y el vértice mirando hacia el ilio. Entonces, aquel paciente con todos estos datos clínicos previos y nos encontramos con esta placa, debemos pensar, si no tiene fiebre, ningún otro síntoma que sugiera algo inflamatorio infeccioso, hace pensar que esto podría deberse a un foco isquémico. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con un tromboembolismo pulmonar bien agudo, donde podemos inferir las características ahora de lo que es un tromboembolismo o un trombo agudo, donde habitualmente ocupa la mayor parte del vaso, suele ocluirlo en su totalidad, habitualmente genera un aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar, o si está más distal, puede estar aumentado el diámetro de la rama, los cuales son signos indirectos de tromboembolismo pulmonar, que debido al aumento de la presión de lo que es el circuito vascular pulmonar, habitualmente se dice que los trombos agudos tienen un ángulo entre lo que es la pared del vaso y el trombo bastante agudo, y en el caso de algún trombo crónico como el que vemos acá, estos suelen localizarse en la periferia y sus ángulos suelen ser más obtusos. Estas características se deben básicamente a la repermeabilización del vaso luego de haber implementado el tratamiento trombolítico o lo que es la terapia anticoagulante. Siguiendo con los hallazgos de lo que es el tromboembolismo pulmonar, tenemos el caso de las imágenes, estas 4 imágenes donde podemos identificar los diferentes cortes a diferentes niveles con el defecto de relleno, como lo señalan las flechas, donde podemos ver las características como son trombos localizados bien centrales, los vasos se encuentran dilatados, eso nos da un indicio de trombosis de tipo aguda, trombos agudos. Lo mismo en las cortes inferiores, donde podemos ver el defecto de relleno central en las diferentes ramas o las principales ramas pulmonares con dilatación de los principales vasos. Esta es una reconstrucción coronal donde podemos visualizar nuevamente, esto es una incidencia MIP, lo que hace el MIP es tomar varios cortes a la vez, sumarlos y promediar y poder tener como una especie de reconstrucción un poco más detallada de la estructura vascular, donde tenemos señalados con las diferentes flechas los defectos de relleno asociados a un tromboembolismo pulmonar. Este es un ejemplo de un paciente con tromboembolismo pulmonar, a ver si lo puedo reproducir, donde acá tenemos, vamos a ir viendo que la densidad de la aorta es menor debido a que la mayor contraste está en las arterias pulmonares. Ahí podemos ver los defectos de relleno en las diferentes ramas y sus ramas segmentarias. Esperamos a que se vuelva a reproducir. No se lo puedo parar. Y mostrarles dónde están los diferentes trombos bien agudos en ambos vascularización pulmonar bilateral. Una vez más, como para que lo puedan ver, lo paramos a nivel de donde está el defecto de relleno, como podemos apreciar a este nivel, en lo que es la rama pulmonar izquierda. Y si seguimos,
vamos a tener más defectos de relleno en las ramas lobares del lado derecho. Vamos a lo que es la enfermedad aórtica. Primero tenemos que tener en cuenta, antes de pasar a lo que es el aneurisma de aorta, recordemos que los diámetros normales de la aorta depende mucho del segmento que estamos evaluando. En el caso de la raíz aórtica se dice que un diámetro normal en un paciente joven es hasta 39 milímetros, en lo que es aorta ascendente hasta 35, en lo que es el arco aórtico hasta 30 y lo que es la aorta descendente hasta 25 milímetros. La edad promedio de aparición de las dilataciones aneurismáticas son a los 60 años, son más frecuentes en hombres, suelen ser asintomáticos en el 60% de los casos. Los síntomas más habituales son el dolor dorsal persistente o intermitente debido al sangrado por ruptura, en caso cuando presentan sintomatología. Se dice que las aneurismas con diámetro mayor a 70 milímetros tienen una probabilidad del 80% de ruptura, con incremento aún mayor si este se asocia a hipertensión arterial. La rotura con hemorragia perianeurismática es indicación de cirugía de urgencia. Aquel paciente que además de presentar aneurisma y vemos signos de hemorragia perianeurismática, esto nos da indicio de que posiblemente el aneurisma está roto. Y entonces esto es indicación de cirugía de urgencia. El aneurisma de aorta podemos considerar que se puede clasificar en base a los causales. Pueden ser debido a focos de arteriosclerosis preexistentes que debilitan la pared de la aorta y generan la dilatación. Pueden ser de tipos micóticos, algunas de naturaleza congénita y otras secundaria a traumatismo. A su vez, según la morfología, estos se pueden clasificar en tipos fusiformes y saculares. Tenemos el ejemplo de un paciente donde, mirándolo con detalle en la radiografía de frente, podríamos ver que tenemos el ensanchamiento del contorno del mediastino a este nivel, más evidente del lado derecho que el izquierdo, y en la radiografía de perfil podemos también ver que la sombra de la aorta ascendente se encontraría como ensanchado y está ocupado el espacio retroesternal. Como muestra la imagen, se trató de una aneurisma de la aorta ascendente. En este caso tenemos otro ensanchamiento del mediastino. Podemos observar cómo se observa un área de ensanchamiento focal que impresiona continuarse con lo que es el botón aórtico. Entonces esto en un principio podría pensarse que pertenece a lo que es el componente vascular. Y acá tenemos una tomografía, una angiotomografía de tórax. En este caso no es un protocolo para TEP, sino es una angiotomografía de tórax para valorar justamente la aorta, donde tenemos que tener que la adquisición generalmente es entre los 25 y los 35 segundos luego de la inyección, y podemos observar la dilatación aneurismática del segmento ascendente de la aorta torácica, con un poco más de engrosamiento de su pared. Acá tenemos de nuevo la dilatación aneurismática que predomina en el segmento ascendente. Este es un ejemplo de dilatación sacular, donde tenemos que posiblemente sea debido a la debilidad de la pared secundario a las placas de ateroma, donde tenemos una aorta ateromatosa y tenemos esta dilatación aneurismática. Obviamente no sabemos si es totalmente sacular y que no tiene nada en el centro, porque nos faltaría el contraste endovenoso, los trombos murales como vemos acá, en
pueden verse o no, dependiendo el estadio evolutivo o si tienen resangrado o no en su interior. Como vemos en la imagen de la derecha, en una angiotomografía de tórax, podemos apreciar lo que es el trombo mural, a este nivel. Otro ejemplo de aneurisma de aorta descendente, vemos el aumento del diámetro de la aorta descendente con la presencia de un trombo mural periférico. Las características de los trombos murales para diferenciar de lo que es una disección, la luz falsa de disección. Estos no realzan con el contraste, inclusive en etapas tardías no hay pasaje de contrastes, salvo que se ulcere y se genere un foco de resangrado o pasaje de contraste debido a la úlcera. Pero en este caso siempre la luz es la que pinta con el contraste y todo lo que no pinta corresponde a lo que sería el trombo mural. Obviamente la angiotomografía siempre se recomienda hacer en equipos con detectores mayores a 64. Entonces podemos hacer las reconstrucciones debido a la adquisición volumétrica, hacer estas adquisiciones que nos permite luego hacer la reconstrucción 3D, donde podemos ver con mayor detalle la dilatación aneurismática y en caso de que se requiera cirugía poder programar en base a estas imágenes. Lo mismo con la angioresonancia, también podemos adquirir la reconstrucción angiográfica y poder ver en mayor detalle la disposición y el área de dilatación aneurismática. Este es un ejemplo de aneurisma micótico, se genera por la destrucción de la pared aórtica debido a una infección supurativa o granulomatosa, como vemos en el ejemplo de la imagen de la derecha. Habitualmente los gérmenes que generan esta afección son Staphylococcus aureus, los cocobacilos y la salmonella. En ocasiones puede ser debido a infección por tuberculosis. Como vemos acá, hay una dilatación aneurismática o pseudoaneurismática en lo que es aorta descendente, secundario a un proceso infeccioso. Vemos cómo está engrosado también la pared de forma irregular. Probablemente este paciente manifiesta otros síntomas además del dolor a nivel de la espalda o algún dolor diferido que nos hable de posible compromiso aórtico. El pseudoaneurisma traumático es aquella cavidad que se forma debido a la ruptura de la capa de la arteria posterior a un trauma. Este es un ejemplo de un paciente politraumatizado donde se generó una dilatación pseudoaneurismática, posiblemente hubo un sangrado con bloqueo del sangrado propio por las paredes, digamos, rotas de la aorta, que da esa impresión de pseudoaneurisma. Pasamos a otra de las afecciones que nos pueden dar aumento del diámetro de la aorta, que sería lo que es la disección aórtica. Estas se suelen clasificar en diferentes tipos, en caso de la clasificación de Stanford, en tipo A y tipo B. Las tipo A son aquellas que comprometen, por un lado, lo que es el segmento ascendente, ¿sí? Y las tipo B afectan principalmente la rama descendente. En cuanto a la clasificación de Backey, se clasifican en tres tipos, las tipo 1, 2 y 3. La 1 se la interpreta dentro de la clase A de Stanford, donde hay compromiso desde la aorta ascendente a la aorta descendente, comprometiendo los vasos. La tipo 2 solamente la aorta ascendente, sin compromiso de las principales ramas vasculares que irrigan a la cabeza. Y la tipo 3 posterior a la subclavia izquierda. Solamente lo que es aquellos compromisos de tipo A y algunos de tipo 1, mejor dicho, y algunos de tipo 2 son los que requieren tratamiento quirúrgico inmediato debido al compromiso de la irrigación a nivel cerebral.
Acá tenemos un ejemplo de disección de aorta tipo A o 1, donde vemos que hay un flap de disección que compromete a la aorta ascendente. Vemos como el contraste deja en evidencia el colapso de parte de la pared aórtica debido al pasaje de sangre, seguramente por alguna úlcera o alguna placa ateromatosa que se rompió y generó el pasaje de la sangre. Entonces la sangre va separando parte de lo que es la túnica media, el tercio externo de la túnica media o muscular, generando el flap de disección, donde vamos a ver que la luz verdadera es la de menor diámetro y la luz falsa es la de mayor habitualmente. Acá tenemos que en un corte a nivel de lo que es la aorta descendente vemos como el flap de disección, la sangre pasa a la luz falsa y colapsa parte de la luz verdadera. Acá tenemos en un corte bien a la altura del callado aórtico donde podemos identificar el sitio de ruptura de la pared por el cual pasa el contraste endovenoso o la sangre que está disecando la aorta. En líneas generales, la luz verdadera es la de menor diámetro y es la que tiene comunicación con las principales ramas, que eso habitualmente lo vemos en caso de la aorta abdominal, que la luz verdadera es la que está en comunicación ya sea con el tronco celíaco, la vena mesentérica, que posiblemente lo vean en otras clases. En cuanto a la luz falsa, es la que tiene mayor diámetro, no está en comunicación con las principales ramas. Y otra de las cosas que no les dije, que bueno, en el caso de la luz verdadera, en las placas de ateroma, en aquellos pacientes que tienen ateromatosis, generalmente la placa de ateroma es la que mira hacia la luz verdadera. Pasamos a las cardiopatías congénitas, lo cual vamos a hablar muy brevemente, dado que es un extenso tema y excede en los propósitos de esta clase. Solamente vamos a mencionar algunos de los casos en los cuales podemos mostrar el rol que cumplen las imágenes. Tenemos el caso de la coartación aórtica, donde podemos identificar en la imagen de la izquierda la prominencia de los vasos intercostales debido a esta coartación que presenta la aorta entre lo que es el segmento descendente y el callado aórtico, como lo representa el esquema de la derecha. Esto genera alteraciones hemodinámicas que hacen más prominente a las arterias intercostales, que la radiografía de tórax nos puede dar un indicio debido a la muesca que se genera en el borde inferior de las costillas. Entonces dándonos, además, viendo las características del corazón que puede llegar a presentar cierta hipertrofia del miocardio, tener una miocardiopatía, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con todos estos otros hallazgos. Sepan que a veces, obviamente no es el estudio dirigido a valorar alteraciones cardíacas, pero a veces podemos tener indicios que nos orienten a los posibles hallazgos posteriores. En este caso, a veces también el rol de las imágenes es simplemente hacer un control postquirúrgico, que en aquellos tratamientos que se implementan con tal de corregir alguna malformación congénita. Como vemos en esta placa, podemos ver lo que es un material quirúrgico puesto en lo que era un shunt persistente. En el caso del ductus arterioso persistente, podemos ver a nivel o en proyección entre lo que es el botón aórtico y el botón de la arteria pulmonar la presencia de este material debido a este procedimiento quirúrgico. En muchas ocasiones los estudios angiográficos, tanto por tomografía como por resonancia magnética, son los estudios que se indican luego de realizar una ecocardiografía, obviamente por personal especializado en el área de pediatría o neonatología, donde habitualmente ya se indican esos estudios para planificar tratamientos correctivos en caso de malformaciones congénitas. En esta tomografía podemos ver una malformación
en lo que es el nacimiento o la aorta ascendente, que presenta una variante de bifurcación donde tenemos que rodea en forma de anillo a la tráquea y al esófago. Como les decía, también los estudios pueden ser de control en diferentes estadios. Algunos pacientes que pueden ya tener diagnóstico de cardiopatías, malformaciones congénitas, y más que nada hacer controles o para posibles tratamientos quirúrgicos correctivos, como vemos en este caso, alteraciones a nivel de las cámaras cardíacas con una alteración en lo que es uno de los septos. De los procesos tumorales son muy poco frecuentes a nivel cardíaco, pero sepan que existen y que a veces pueden ser diagnosticados y a veces interpretados dentro de las imágenes. En este caso les muestro un cuadro donde hablamos de la frecuencia relativa de los tumores cardíacos primarios, donde tenemos que dentro de los benignos el más prevalente es el mixoma y en el caso de los malignos el más frecuente el angiosarcoma. En sí estos tumores son muy poco frecuentes, pero bueno, entre las estirpes que son primarias del corazón, las más prevalentes son estas. Y esto les muestro un ejemplo de casos de tumores primarios a nivel cardíaco, que obviamente son muy poco frecuentes, pero bueno, de los benignos el mixomatrial tenemos el ejemplo en la imagen de la izquierda, donde vemos esta imagen que no capta contraste, que genera efecto de relleno, defecto de relleno a nivel de la cámara cardíaca, que impronta hacia la cavidad, lo cual es típico en un mixoma, y que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con un trombomural o algún tipo de otra afección que esté generando ocupación de la luz. Y tenemos el ejemplo del angiosarcomatrial, como lo tenemos acá, también en este caso es una lesión heterogénea que además tiene realce de forma difusa y que también está generando efecto de masa con defecto de relleno. Noten lo maligno de esto por el compromiso además que tiene parenquimatoso a nivel pulmonar. Con esto finalizamos la charla de la valoración cardíaca por medio de imágenes. Espero les haya servido de algo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.